Seguimos platicando con el maestro Carlos García Velasco. Él es alumno del doctorado en Historia de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que nos está platicando sobre la muerte en la literatura mexicana. Él, en la licenciatura en Historia, realizó una tesis nominada La Catrina ronda literatura, 4 visiones sobre la muerte en la novela mexicana del siglo XX. De igual forma, en la maestría en Historia, su tesis fue La narrativa sinaloense en la segunda mitad del siglo XIX, los autores, sus obras y su contexto. Maestro Carlos nos estaba platicando acerca de cómo Rodolfo Fierro mató a estos 300 hombres. Así es. ¿Y cómo ve la muerte él, no? Aquí, pues la muerte se representa como una forma de justicia, de venganza por la falta de probidad de un jefe, ¿no? Como lo ve Villa. Y lo hace partícipe a todos sus allegados o a todos sus soldados, ¿no? Y la forma como Fierro lo ve de una manera, pues, muy fría, ¿no? Entonces, ahora, esta forma de ver la muerte de parte de Fierro, dicen en la novela, mencionan, y otras fuentes también, que pues era una persona muy, muy dura. La representa otro autor, Rafael F. Muñoz, en la propia muerte de Fierro, cuando nos platica la propia muerte de Fierro en un cuento que se llama Oro, Caballo y Hombre. Fierro, dicen, iba con un caballo, que él tenía un caballo muy, muy alto, muy grande, negro, y con unas alforjas, dice el cuento, llenas de oro. Y pues tienen que pasar una especie de estero, de laguna, y entonces Fierro dice que él la puede pasar por el medio, ¿no? Con todo y el peso que llevaba. Entonces le dicen que no lo haga, pero pues él, como decían que era muy activo, ¿no? Agarra y se pasa por ahí, quiere pasar por ahí, ¿no? Entonces a última hora se hunde, y entonces pues los villistas pues lo dejan morir, le ayudan poco, ¿no? Con pocas ganas, porque saben que era muy cruento, ¿no? ¿Te quiso meter? Se quiso meter, y pues no hicieron mucho para sacarlo, ¿no? Y la forma como representa el autor el valor que le daban los villistas a este personaje es curiosa, porque su muerte no les causa mayor problema. Cito, dice: la columna continuó su marcha en la nieve, y al ponerse el sol acampó en un bosque, tronchando ramas de pino y cedros. Los villistas medio barrieron la nieve en algunos trechos bajo los árboles más grandes y se acostaron a descansar. Lástima de oro. Otros, lástima de caballo. Y ninguno lamentó la desaparición del hombre. Esta representación de la muerte de Fierro nos dice en qué concepto lo tenía el autor, ¿no? Ahí es donde también tenemos que, cuando manejamos como fuente histórica la novela o la literatura en general, tenemos que tomar en cuenta que esto es escrito por alguien, ¿no? Y en un contexto histórico del propio autor, y que podemos tomarlo en un sentido literal, siempre y cuando se verifique con otras fuentes, ¿no? Que ya también es un problema incluso de lo que ahora llamamos el estudio de la memoria, que está relacionado con estos testimonios, ¿no? Ahora, también el mismo personaje histórico, Francisco Villa, es un personaje que es polémico y también muy relacionado con la muerte, ¿no? Hay otro pasaje en la novela de este mismo autor, de Muñoz, que se llama Vámonos con Pancho Villa, y que habla sobre un grupo de hombres que se van con Pancho Villa, y el más adulto de ellos, digamos el más viejo, en un momento dado, después de que mueren todos sus compañeros, y cuando se muere en sus brazos el último de una enfermedad, decide irse y regresarse a su casa. Tiene su mujer, su hija y un hijo. Está arando la tierra, y Pancho Villa, ya medio vencido después de estas derrotas que tuvo Villa, las más fuertes frente a Álvaro Obregón, pues va recorriendo los llanos con sus tropas ya muy diezmadas antes del ataque a Columbus, y se encuentra con Tiburcio Maya, ¿no? Y le dice: ¿sabes qué? Vámonos. Tiburcio Maya le dice que sí, pero a su hijo, que estaba con él arando la tierra, le dice: oye, papá, ¿y mi mamá y mi hermano?
Nosotros. No, él no se incluye porque él ya le había dicho, Tiburcio, a su hijo, que si llegaba Pancho Villa, ellos dos iban a ir. Pero al niño se le ocurre decirle, mamá y mi hermano. Entonces, le dice Pancho Villa, si es que tienes mujer y tienes hija. Bueno, le dice. Entonces, llévame a tu casa, le dice a Tiburcio. Tiburcio lo lleva a su casa, la señora le da de cenar, ya que se llena, dice ya que se llena Villa, se pone siempre de espaldas a la pared, dice porque no pensaba, tenía en esa parte de la historia de Villa, según esto, ya está un poco paranoico, ¿no? Y entonces le dice a Tiburcio Maya, le dice, tienes razón, Tiburcio Maya, ¿cómo podrías abandonarlas? Pero haces falta. Necesito todos los hombres que puedan juntarse y habrás de seguirme hoy mismo. Y para que sepas que ellas no van a pasar hambres, ni van a sufrir por tu ausencia, mira. Rápidamente, como un azote, desenfundó la pistola y de 2 disparos dejó tendidas, inmóviles y sangrientas a la mujer y a la hija. Ahora ya no tienes a nadie, no necesitas rancho ni bueyes. Agarra tu carabina y vamos. Con los ojos enrojecidos y la mandíbula inferior suelta y temblorosa, las manos convulsas, sudorosa la frente, sobre las que caían como una espuma de jabón los cabellos blancos, el hombre tomó a su hijo de la mano y avanzó hacia el pueblo. Y se fue con Pancho Villa. Y se fue con Pancho Villa, y en la novela no solo no se venga de Villa, sino que cuando Villa, después del ataque a Columbus, lo hieren en una pierna, se refugia en una cueva en la sierra, y Tiburcio Maya es el que lo cuida. En la novela, ¿no? En la novela, obviamente que Tiburcio Maya no es un personaje histórico, pero por ejemplo, el ataque a Columbus, hay donde muere el hijo también de Tiburcio, y esas escenas en la cueva, sí, evidentemente sí sucedió que Pancho Villa tuvo que buscar un reducto para cuidarse de la intervención punitiva de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues son estas formas de representación de la muerte, que donde la lealtad, por ejemplo, implicó más para este personaje que la muerte misma de sus seres más queridos, ¿no? La muerte en la novela mexicana, y específicamente en esta novela de la Revolución, es un tema muy interesante. Yo les recomiendo, entre otras, estas obras también, por ejemplo, leer La muerte de Artemio Cruz. La muerte de Artemio Cruz, Carlos Fuentes. De Carlos Fuentes. De Carlos Fuentes. Y Carlos Fuentes, ahí, en el momento de que va a morir Artemio Cruz, hace una remembranza de toda su vida pasada. Entonces hace un recorrido histórico. Es por eso que es interesante, o muy interesante, leer estas obras, porque Artemio Cruz nace muchos años antes, entonces todavía en un México muy diferente. Él pasa por varias etapas de México, y también él atestigua la muerte de su suegro, que es un hacendado. Entonces Artemio Cruz de esta manera nos explica cómo muere también este hacendado, que es una alegoría de cómo muere el antiguo régimen. Así es. Y cómo cómo va a llegar un régimen nuevo, pero que también sigue con ciertas prácticas muy parecidas, ¿no? Entonces, Carlos Fuentes hace este recorrido histórico. Y esta muerte de su suegro también es interesante, porque él como hacendado muere a la usanza diría Felipe Ariès, los viejos que van a morir de la antigüedad. Él se muere cuando él quiere. O sea, y muchos dice, tienen esa frase. Él llama a su hija, llama a su yerno, le dice, ya me voy a morir. Quiero que mis funerales sean así, 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 así. Que es una costumbre también. Tanto dinero para esto. Es una costumbre, tiene que ver con los testamentos. Pero, exactamente, dice Felipe Ariès que en un momento dado el hombre era dueño de su muerte.
Se moría cuando quería, digo, entre comillas, ¿no? Claro que biológicamente esto es muy complicado, pero sí tiene que ver con una forma de decir, ya mi papel se acabó, yo hasta aquí llego, ¿no? Entonces él da su testamento y da ciertas instrucciones para su funeral, a la usanza de los viejos caballeros, digamos, de la Edad Media, como diría Philippe Ariès. Y pues otra de las autoras muy importantes en el sentido de la novela de revolución es Nelly Campobello. Ella también tiene algunos recuentos muy interesantes sobre la muerte y sobre este tema de la revolución y todo este tema, ¿no? Y pues de ahí sería llegar a la novela que yo considero lo más importante sobre la muerte en México, ¿no? Que es un ícono, que es la novela de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que seguramente tú la conocerás, ¿no? Muy conocida, ¿no? Definitivamente. Y Rulfo es muy interesante su relación con la muerte porque él es una persona que quedó huérfano. Él vivió en hospicios. Él atestiguó la muerte de su padre, de su abuelo en su pueblo natal. Entonces su relación con la muerte es muy interesante. Ahora, desde el inicio de la novela, la relación con la muerte en este pueblo fantasma que es Comala, surge de una promesa ante la muerte. Dice, vine a Comala, cito, porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. No dejes de visitarlo, me recomendó. Se llama de otro modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces, no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después de que mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Esta promesa del hombre ante la madre, que es lo más sagrado del mexicano, y ante la muerte de la madre, pues es muy significativa. Pues maestro Carlos, la verdad que es muy interesante todas las novelas que nos has platicado y cómo estas novelas representan precisamente a la muerte en México. Viviana, buenas tardes, nos vemos. Pues un placer haber estado aquí y presenciar lo que es la historia de la muerte y su representación en la cultura mexicana, en la literatura mexicana, y pues muchas gracias por la información. Maestro Carlos, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Voces y Diálogos con Historia, un programa de la Facultad de Historia para Radio UAS. Agradecemos a Radio UAS, a nuestra directora, la doctora María Los Ángeles Citlali García Murillo, y a nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina. Gracias. Hasta la próxima.